matéria de hoje a crise social e política no Chile e no Peru. Dois países vizinhos, o Chile não tem fronteira com o Brasil, mas são países da nossa região e que passaram nos anos de 2019 e 2020 por grandes erupções sociais. Né? As suas sociedades ferveram, foram às ruas, se manifestaram, com consequências políticas distintas, num caso e no outro. Hoje nós temos aqui conosco, para falar sobre esse assunto, uma pessoa que, além de um amigo, eu considero, e Bernardo Sorge, que está aqui comigo, também o considera, um dos grandes sociólogos da sua geração, uma das pessoas que acumulam um conhecimento extraordinário em várias áreas na história, na antropologia, uma pessoa que tem um conhecimento das ciências sociais no seu conjunto, como raras vezes, se é que alguma vez eu conheci, e que, mais do que isso, é capaz de fazer dessa enorme erudição uma máquina criativa sem paralelo, na quantidade e na qualidade da sua produção. Dalino Martuccelli já publicou pelo projeto Plataforma Democrática, que é um projeto que a Fundação Fernando Henrique Cardoso conduz em parceria com o Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dirigido pelo Bernardo Sorge, um livro anterior, este impresso, que em coautoria com o próprio Bernardo, o desafio latino-americano, coesão social e democracia, disponível no nosso site de publicações da Fundação Fernando Henrique Cardoso. E lança hoje, em formato eletrônico, gratuitamente, disponível no menu Publicações da Fundação Fernando Henrique Cardoso e no site do Plataforma Democrática, um livro que se chama La Sociedad Desformal, Peru e sus Encrucijadas. O debate de hoje, ele é o lançamento do livro, é uma forma de dizer ao mundo que esse livro está disponível. Agora, ele não é um debate sobre o livro, embora, evidentemente, o Danilo irá se apoiar na análise que faz da sociedade peruana para analisar os fenômenos políticos mais recentes no Peru, e, em particular, os grandes protestos sociais que ocorreram naquele país em novembro do ano passado. O Danilo, ele é professor de Sociologia na Faculdade de Sociologia e Ciências Humanas René Descartes, na França, que faz parte do sistema Sorbonne, e, neste momento, ele é professor visitante na Diego Portales, que é uma universidade importante em Santiago. Nós estamos aqui hoje na companhia, sempre é um grande prazer, em parceria com o SEBRE e com a presença entre os comentaristas do Hussein Kalut, que dirige a área de América do Sul do SEBRE. Depois eu passarei a palavra ao Hussein para ele, digamos, quando ele fazer a saudação em nome do SEBRE. Eu queria pedir um minuto, para não me alongar demais, e mostrar aqui a tela com as logomarcas das empresas que patrocinam a Fundação Fernando Henrique Cardoso, a programação de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Mais exatamente, eu queria agradecer a todas e a cada uma delas. Eu vou falar mais duas frases aqui para recomendar o livro do Danilo, e depois eu queria passar a palavra brevemente para o Hussein, para ele fazer uma saudação institucional. Depois o Danilo terá a palavra por meia hora, e eu serei breve. Por que ler o livro do Danilo? Eu vou aqui ser sucinto e sabendo que eu não estou falando com um público de acadêmicos. Eu diria o seguinte: se consolidou no senso comum de quem acompanha a política latino-americana, de que o Peru é um país que tem uma economia que funciona em moldes racionais,
em que os incentivos aos agentes econômicos estão colocados no lugar certo e que isso explica o crescimento que o país teve ao longo de 15 anos, muito superior a esse crescimento à média da região, mas que a política é uma política inteiramente irracional, que funciona em função, digamos que é uma espécie de expressão do passado do Peru, uma espécie de anacronismo do Peru, mas que isso pouco importaria porque houve uma espécie de autonomização da economia, da racionalidade econômica. Surprise, surprise, os fatos mais recentes mostram que esse modelo começa a não funcionar na prática, e acho que a leitura do livro do Danilo, que é uma leitura de sociólogo, que rompe essas fronteiras estanques entre economia e política e mostra como se trata de uma sociedade que foi profundamente transformada a partir dos anos 90, que recriou regras de funcionamento e que essas regras de funcionamento valem para a política, valem para a economia, valem para a cultura, valem para a sociedade, com as suas especificidades, mas elas se caracterizam numa síntese grosseira por um enorme espaço de discricionariedade dos agentes, né, que tem que navegar numa zona cinzenta e fluida em que as regras valem e não valem, em que a interação entre indivíduos e instituições não é aquela imaginada pela escola da escolha racional, típico padrão de análise dos economistas. Acho que é uma análise rica e que nos ajuda a entender o Brasil. Por que sociedade desformal? Não é simplesmente a ideia de que é uma sociedade que tem um setor informal importante. É uma sociedade em que lei, normas e costumes se transformaram brutalmente e que não demarcam e não os limites das condutas individuais de maneira rígida, de tal maneira que a vida social é uma espécie de jogo permanente, marcado por assimetrias de poder, em que alianças se formam, são muito instáveis. Isto gera uma grande incerteza, um grande desconforto. O discurso sobre a corrupção é um sintoma desse desconforto, e o Danilo faz uma proposição muito interessante, que é preciso recuperar a cultura dos conflitos para reformatar em moldes democráticos a sociedade peruana. Como vocês veem, se eu aqui conseguir traduzi-lo bem, é uma leitura, não é uma leitura simples, não é uma leitura para ser feita, digamos, na praia, se pudéssemos ir à praia neste momento, mas é uma leitura que vale a pena, que ajuda a entender não só o Peru, mas também o Brasil. Então, Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui, é um gosto, além de uma honra. Então, eu queria passar a palavra rapidamente para você, Hussein. Eu me estendi, mas queria dizer o que disse. Pronto, falei. A palavra é sua, rapidinho. Depois a gente passa a palavra para o Danilo, que é o personagem central da nossa conversa. Não sem antes agradecer aqui meu querido amigo, companheiro de jornada e de trabalho, Bernardo Sorge. Obrigado, Sérgio. Queria primeiro dar as boas-vindas a todos e a todas no evento de hoje, que traz, como o Sérgio muito bem delineou, a presença do professor Danilo Martuchelli, um dos maiores expoentes contemporâneos da sociologia latino-americana e, quiçá, por que não dizer, mundial. O SEBRE se sente muito honrado e privilegiado de compartilhar esse espaço em conjunto com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, tendo o Sérgio Fausto como o seu CEO e contando no dia de hoje com a presença do professor Bernardo Sorge. Quero dizer que o Núcleo de América do Sul tem se caracterizado, no âmbito do SEBRE, por um espaço democrático que procura primar não só por discussões acerca das políticas públicas e da política externa e temas de caráter econômico e social no contexto regional, mas também abrir espaço para debates sobre produções científicas, produções intelectuais de alto impacto que traduzem, em certo sentido, a nossa realidade. Muito obrigado, professor Danilo,
Martuchelli, obrigado, Sérgio, obrigado, Bernardo, e todos sejam bem-vindos. Muy bien, querido Danilo, dale, adelante. Muchísimas gracias a Sergio Fausto por la presentación y por la invitación, gracias a las palabras de Hussein Khalud, por supuesto, muchísimas gracias a Bernardo Sorge por todos estos años de amistad y de trabajo conjuntos. Siempre es bien difícil, todo el mundo lo sabe, presentar un análisis sobre dos países, América del Sur, aún más si uno se dirige al público de un tercer país. Y el ejercicio pedagógico se complica aún más teniendo en cuenta del lado de intervención 25-30 minutos para dar paso a los comentarios y a las preguntas. Para tratar de responder a este triple desafío, pues es una presentación extremadamente estructurada. Primer punto, presentaré desde un diagnóstico central cómo se puede leer la crisis social y política en Chile hoy en día. Haré lo mismo con la situación en el caso del Perú y terminaré en un tercer momento presentando algunos puntos convergentes entre dos casos nacionales muy distintos con cierta proyección hacia otros países de América del Sur. Primer punto, el caso chileno. Creo que para interpretar el caso chileno hay que simplemente instalarse en lo que es la principal interpretación histórica de la sociedad chilena desde casi 2 siglos post-independencia. Chile se caracteriza por tener un orden elitario absolutamente sólido y que contrasta con todas las otras situaciones, los pactos de dominación en América Latina. Este orden elitario se caracteriza porque fue rápidamente instaurado en torno tal vez más a un ejecutivo fuerte que a un Estado fuerte en términos de poderes estructurales, pero que marca durablemente la historia chilena. Esta capacidad de las élites chilenas ha pasado por muchas divergencias y formas distintas de pactos oligárquicos, aristocráticos, elitarios, económicos. Pero la gran característica de las clases superiores chilenas es que durante 2 siglos han logrado mantener de manera casi incólume su capacidad de gestión, dominación y dirigencia de la sociedad chilena, a través de muchos acuerdos distintos. La antigua oligarquía hacendaria, aristocracia vasco-castellana, se alió con grupos de minerales exportadores, con grupos empresariales, más tarde financieros, pero siempre dentro de una profunda continuidad de la capacidad de la élite para modelar la sociedad chilena. Entre paréntesis, para aquellos que les gusta la literatura, las grandes novelas chilenas, desde el siglo XIX, Blas Gana o Revolugo, Donoso, por supuesto, Fugueto, Isabel Allende, todas de alguna manera evocan, muchas de ellas, estas alianzas matrimoniales, verdaderas estrategias que explican cómo esta clase superior logró ampliarse sin perder el control de la situación. Para que todos entiendan rápido esto, está la capacidad de homogeneidad, a pesar de divergencias internas, dentro de la élite chilena, que a diferencia del resto o de muchos países de América del Sur que vivieron un momento nacional popular, y mucho basado en las tensiones entre una burguesía agrícola y una burguesía industrial, eso no se produjo en Chile. Entonces, el primer elemento que entra en cuenta, el carácter sólido de la dominación del orden elitario en el país. Con una salvedad. Este orden elitario tan fuerte en la sociedad chilena ha pasado por una serie de momentos disruptivos que marcan la memoria, y por qué no decir el temor y a veces cuasi pánico, de la élite chilena. Son los primeros años post-independencia, 1820, los periodos de 1860, 1891, 1925-32, 1973, el gobierno de Salvador Allende, y tal vez el estallido del año, hace 2 años, el de 2019. Estas fechas son muy importantes, grabadas en la memoria de la élite chilena. Es decir, la capacidad de mantener muy fuerte, por un lado, una dominación de clase durante casi 2 siglos, a través de varios contubernios, componentes de clase, y por otro lado, el sentimiento de cíclicas crisis políticas en las que pierde el control de la situación. Primer elemento, esto me parece que es el telón de fondo del cual hay que comprender la crisis política hoy en día en Chile. Segundo elemento, si ustedes leen la literatura chilena y la visión hacia el exterior de este país, lo que marca Chile es el neoliberalismo. Desde hace casi 50 años, pronta, el liberalismo le da un rostro político, económico, social, cultural a Chile, más fuerte que en el resto de los países de la región.
El problema es que en Chile el neoliberalismo designa todo. Designa la economía de mercado, el capitalismo, el individualismo, la modernidad, el consumo y muchas otras cosas más. Tratar de buscar un punto de acuerdo, digamos que el neoliberalismo es dentro de la capacidad de la élite chilena conservar el poder y darle un formataje a la sociedad, uno de los modelos de regulación del capitalismo y no de regulación, basada en la construcción de un Estado subsidiario, con pocas políticas sociales, dirigidas a ciertos grupos más pobres, que no introdujo competencia en la economía de mercado chilena, pero sino la formación de nuevos grupos oligopólicos, que ha dado lugar a una importante concentración de la renta, de las más altas hoy en América del Sur. El 1% más rico en Chile concentra entre el 26 y el 30% del PIB nacional, datos de la CEPAL, y que se caracteriza además por una asombrosa, muy nueva versión de la muy vieja tradición latinoamericana de captura del Estado por los grupos elitarios. ¿Por qué el neoliberalismo es tan fuerte en el caso chileno? Llegamos por tres grandes factores. Primer factor, en ningún otro país de América Latina el neoliberalismo llegó con tal capacidad disruptiva y refundacional. Después de la experiencia de la Unión Popular y Salvador Allende, el golpe de Estado en Chile quiere pasar de una sociedad estadocéntrica a una sociedad mercadocéntrica. Y con este grado de fuerza no se produjo en ningún país de América Latina en donde el neoliberalismo se fue instalando en los años 80 y 90 a través de vías electorales. Segundo punto que es muy importante, en el caso chileno, el neoliberalismo tuvo una capacidad de desmovilización social muy grande. No solamente bajo la dictadura militar, sino que cuando se da la transición pautada en el año 90, durante 20, 30 años se puede decir, en todo caso 20 años, 15 de todas maneras, se prolonga, la dictadura militar dejó, de alguna manera, enclaves autoritarios, cerrojos políticos, lo cual hizo que la vida política chilena se mantuvo durante varias décadas una forma de hibernación. Habían líneas rojas que no podían cruzarse, y que de alguna manera ni los partidos de la concertación, ni los partidos de oposición a la concertación vulneraron durante casi 30 años. Y el tercer gran punto es que, a pesar de los debates, reservé un momento, el modelo neoliberal dio resultados asombrosamente importantes en términos de crecimiento económico. Chile pasó de ser en 30 años uno de los países con menor porcentaje de pobres y de extrema pobreza. Ha sido una economía que ha crecido mucho. Se ha vuelto el país de América Latina, con Uruguay y Paraguay, con el PIB por habitante más importante de la región, 15 y 16 mil dólares sin corrección. Se ha vuelto el país en donde se expandió el consumo entre las clases medias, todo en medio de una sociedad en la cual, para otros analistas, este desarrollo liberal tuvo topes, en fuertes desigualdades, y sobre todo hizo de Chile un país de ingresos medios, pero no un país desarrollado, dado que su base industrial, financiera o de innovación ha sido restringida. Esto hace el segundo punto. Cuando se habla de la crisis social y política en Chile, lo esencial de las sociedades chilenas va a incidir en el neoliberalismo. Tercer punto, primer orden elitario, segundo neoliberalismo, tercer gran factor, el malestar social. En los últimos 25 años, el malestar social se ha convertido en el gran diagnóstico, debate controvertido de la sociedad chilena. ¿Qué quiere decir en términos chilenos el malestar social? Dos tesis se enfrentaron desde el año 97-98. La primera es la fuerza del proceso de modernización que vive Chile, que explica como efectos negativos inevitables el malestar social cultural de la población. En simple, es el éxito del modelo neoliberal que explica el malestar social de la sociedad. Y la segunda visión es contrapuesta, afirmaba que en realidad el neoliberalismo era un mito y que detrás de ese crecimiento económico había un número muy importante de agobios, problemas sociales e incluso situaciones de enorme desaliento colectivo. Estas dos tesis cohabitaron en Chile durante 20 años. A partir del 2010 empezó a ser cada vez más claro que de esta nebulosa del malestar se pasó a otra situación, un estar mal, digamos, una situación de agobio social que se acentuó, en donde primero fueron las frustraciones ante el modelo del mérito en las clases estudiantiles, después fueron el conocimiento de que los ingresos no habían aumentado, después la toma de conciencia que los servicios sociales privatizados, las pensiones, la salud, la educación, se convirtieron en las más caras del mundo. Después se llegó el problema de que las pensiones que recibían las personas que empezaron a jubilarse, el tema de capitalización, eran escandalosamente bajas. Aparecieron casos de corruptelas en la gestión de la economía de mercado en Chile.
y por lo tanto aparecieron fenómenos de endeudamiento y sobreendeudamientos, que son hoy por hoy, en términos de familias, las más altas de toda América Latina. Resultado, el debate del malestar social cambió de naturaleza, se convirtió en una crisis social que empieza a nombrarse como tal, de formas de estar mal, de sentimientos de frustración, de sentimientos de decepción y desapego que se generalizan en la sociedad chilena. Resumo el caso chileno rápidamente. Estos tres grandes bloques explican lo que está pasando en Chile. En primer lugar, el mantenimiento del orden elitario, creo yo, no está en cuestión en la sociedad chilena. Segundo punto que es muy importante, esta es la gran novedad, en los últimos 2, 3, 4 años se empiezan a romper el consenso en torno al modelo neoliberal. Por la primera vez, y el estallido social de octubre del 19 lo amplificó, se ponen en cuestión grandes principios. Se vuelve a hablar de expropiaciones mineras, de renegociación de las royalties en las empresas mineras, de la participación de trabajadores no directivos en las muy grandes empresas. Todas líneas que parecían incólumes dentro del pacto neoliberal en Chile. Tercer punto, el malestar social. Ese sentimiento de agobio social hace que, dadas las relaciones capital-trabajo que hay en Chile, la población se dirija a demandas al Estado social y no a transformar las relaciones de capital. Es decir, pocas posibilidades de hacer presión sindical para aumentar salarios, y por lo tanto, como en otros países de América del Sur, las demandas sociales se dirigen hacia un estado de bienestar ampliado, lo que crea el problema de la base fiscal de esas ayudas colectivas. Y por último, esta crisis social, este romper las líneas del neoliberalismo, está dando resultados en el sistema de partidos políticos. Y también la crisis social, de alguna manera, repercute en la crisis política, con una salvedad. Chile tiene todavía el concierto de América Latina, uno de los sistemas de partidos políticos más consolidados. Segunda gran característica, el sistema de partidos políticos procesa demandas sociales, lo asombroso cuando se compara en la región, fue el caso de estudiantes, fue el caso con la salida constituyente de la crisis del 19, y tercera gran característica, los partidos de derecha en Chile tienen un lazo, entre comillas, orgánico, fuerte, con este orden. Primer punto, para ser claro, espero, perdón por el poco tiempo, pero emprende el razonamiento, en Chile creo yo que hay una aguda crisis social, más aguda que lo que la élite muchas veces reconoce, que se traduce por una controlada crisis política. Una situación en el caso peruano. Cambiamos totalmente de universo, pasamos casos de la sociedad más organizada de América del Sur, la más desorganizada de América del Sur. La sociedad peruana, creo yo que para entenderlo con el mismo diagnóstico central histórico, hay que remontarse a los años 70, cuando un gobierno militar introdujo una serie de reformas muy importantes, una reforma agraria que decapitó radicalmente a la vieja oligarquía peruana, en la tenencia de las tierras, y que produjo una serie de transformaciones sociales, culturales, que produjeron una suerte de terremoto en el Perú, desde el cual, desde entonces, la sociedad peruana no logra otra vez organizarse de una u otra manera. Esto generó a partir de los años 80 un proceso que ha sido muy bien presentado por Sergio, de desformalización. Una sociedad donde las formas, las leyes, las normas, no logran más encauzar la vida social, ni tampoco contener a los actores individuales. Yo sé que decir esto parece algo que resuena en muchos países en América del Sur. Les aseguro que las proporciones que tiene la sociedad peruana son absolutamente, radicalmente distintas. Un problema de naturaleza y no de grado. Esta sociedad desformal que se construye en Perú tiene muchos ejes, para resumirlo con la literatura sociológica peruana. Primer eje, la informalidad económica. En la década perdida de los 80, en toda América del Sur, las tasas de informalidad aumentaron mucho, se duplicaron en muchos países. El Perú la tenía 30%, se llevó el año 90 al 70-75%. Algunos estudios hablan hoy en día, de la pandemia, de un sector informal que se ha ido al 85-90%. Quedémonos con la cifra ya espeluznante 75%. Es decir, 3 peruanos sobre 4 que trabajan lo hacen fuera de la ley, sin control del fisco. No en actividades ilegales, informales. Esto le hace que ese sector informal de 75%, para comparaciones, por si acaso, en Chile 25-30, es 40% en Brasil, si no me equivoco, 50% en Colombia. Este 75% hace que las personas trabajen sin pagar impuestos, en todo caso directos o a la renta, en empresas que son prácticamente microempresas, en realidad autoempresarios, emprendedores familiares o a lo más de muy pequeños colectivos con muy baja productividad. Para que entiendan la cifra muy rápido,
3/4 de trabajadores peruanos trabajan en el sector informal, pero la participación del sector informal en el PIB peruano es del orden del 15%. Eso indica la estabilidad. Segundo fenómeno, el desborde social. El Perú vivió, como todos los países de América del Sur, un gran flujo del campos de la ciudad en los años 40-70. Pero aquí también en el Perú, el procedimiento de socavamiento urbano fue radicalmente más importante. Se produjo una ruralización de Lima, la ruralización de la ciudad de Lima, la ciudad capital, en provincias. Esto llevó al colapso del sistema de transporte, al colapso del sistema de ventas ambulatorios, a una transformación de todos los códigos urbanos de incivilidad, que hizo que desde ese momento la ciudad de Lima verdaderamente naufragó, implosionó en una verdadera crisis de normas del ornato, pero también de la vida colectiva dentro del espacio urbano. Ha habido una recuperación de la ciudad desde las élites en los últimos 30 años. Lima sigue siendo una ciudad caótica en su propio funcionamiento. El desborde social se volvió una característica ordinaria de la vida social. Y el tercer gran rasgo, por supuesto, de esta crisis es el achichamiento cultural. Es un género musical de fusión que en realidad marcó un tránsito importante entre el antiguo cholo, el trabajador andino que venía de las Andes a las costas, se volvió un indígena urbano, y que en los años 70 y 80, cuando implosionó radicalmente la cultura criolla y las élites a causa del gobierno militar, se volvió no una cultura, pero digamos en todo caso un estilo dominante en el Perú. Un estilo chicha, chabacano, grosero, desprolijo, de humor de aplastes, que transforma toda la vida social. Esto es importante. En ningún, digo bien, ningún otro país de América del Sur, creo yo en América Latina, incluyendo América Central y México, las élites han perdido a ese punto el control de la formalidad cultural y social. En el Perú la élite se achichó. El presidente de turno en la República habla como cualquier persona en la calle, cualquier ministro como cualquier congresista. Esta incapacidad de la élite a mantener un corte hace que la sociedad peruana se desformalizó también en el lenguaje, en sus maneras de ser y de hacer. Resultado, que sea la economía, la sociedad y la cultura, el Perú se desformalizó de manera compleja y radical. Esto hace que en el corazón de la crisis peruana hay que colocar la desformalidad, que es la auténtica sala de máquinas de todos, digo bien, todos los fenómenos sociales en la sociedad peruana. Y esta sociedad desformal, como lo mencionó Sergio, establece una continuidad, no cortes, una continuidad entre la ley, la norma, lo formal, lo informal, lo transgresivo y lo ilegal. Todo se mezcla y se combina. La desformalidad forma parte de esta discrecionalidad ordinaria en la cual viven los sociedades peruanas. Esta desformalidad da cuenta de todos los grandes fenómenos de Perú. Da cuenta de las élites. En Perú existen élites tradicionales que se han logrado reconstruir, pero apareció una élite emergente, ligada a actividades informales o a veces con sospechas de ilegalidad, que transformó la manera de representar los grupos económicos, que por lo tanto introdujo lazos nuevos entre actores sociales, universidades, grupos de poder, sobre todo un estilo de ser, de manifestarse, chicha particular. Esto se muestra en el crecimiento. El Perú creció con el boom de las commodities 2002-2014 como el resto de América del Sur. Pero para las familias de origen popular y clases medias, el crecimiento no se explicó por las exportaciones, se explica por el desborde social, por el emprendimiento, porque saltaron las reglas. Y entonces, para las capas populares peruanas, la desformalidad puede ser un problema colectivo, pero fue antes una solución individual y familiar. El crecimiento se dio desde la desformalidad en una sociedad profundamente estabilizada. Esto también explica la desformalidad del Estado peruano. El Estado peruano siempre fue históricamente muy débil, se ha vuelto un Estado totalmente casi al borde del colapso. La pandemia mostró hasta qué punto el aparato administrativo peruano no llegaba a muchas zonas del país, que había más recaudación fiscal que capacidad de intervención en la sociedad, y que los individuos tuvieron el sentimiento, una vez más, de estar totalmente alejados de las capacidades de cuidado que les puede dar el Estado peruano. Y por último, el tema político, en donde esta desformalidad se expresa de manera radical. El Perú nunca tuvo partidos políticos sólidos, como otros países de América del Sur, en situación similar. Pero el Perú hoy en día no tiene más el más mínimo atisbo no de sistema, sino simplemente de partidos políticos, ni siquiera personalizados. Son agrupaciones móviles, sociodegradables, mucho más allá del simple transfugismo, donde no hay ninguna capacidad de articulación de intereses sociales de partidos políticos. Y curiosamente, este sistema político, estos partidos, estas agrupaciones personales, se han convertido altamente representativas, no en términos
por favor, de intereses, siquiera fenotípicos, y las maneras de hacer y de ser de los peruanos. Es decir, cada peruano en su manera desformalizada de ser se encuentra, se identifica con esta manera desformalizada de hacer que tienen los políticos del Congreso, los ministros. La sociedad peruana de que viene su crisis no logra diagnosticar, creo yo, correctamente esta situación de desformalidad. Y las tres respuestas que aparecen son obvias. La primera es, hay que formalizar la economía. Obviamente es necesario un país con trabajadores no formales, es un problema evidente. Pero 25, 30 años de trabajo en esa dirección ha dado casi niños resultados. El trabajador informal no ve por qué tiene que formalizar y pagar impuestos para no mejorar su situación. Segundo punto, la mano dura. Es decir, cada vez más el llamado de los sables o de los gobiernos autoritarios, pensando que alguien va con puntapiés sobre la solución. Y la tercera cuestión es la corrupción, a la cual hizo referencia Sergio. Que desde la época del final del gobierno Fujimori en el año 90, se ha convertido en una especie de término atrapatodo que designa todos los malestares desformales de la sociedad peruana. Este sentimiento de agobio personal se llama la corrupción, que resume todo. La corrupción quiere decir simplemente un país donde las reglas no funcionan, donde la discrecionalidad reina y donde los actores sociales se sienten profundamente aislados, sin soportes y sin ayuda colectiva. Resumo el caso peruano. Esta desformalidad explica lo que pasa en el Perú. Una muy aguda crisis social y una muy aguda crisis política que no comunica, salvo que en su origen de producción se encuentra el mismo problema, una sociedad profundamente desformalizada. Tercer punto, para quedarme en los 5 minutos que me quedan. Chile y Perú, dos situaciones radicalmente diferentes. El país, digamos, más estructurado y el país más desestructurado de América del Sur. ¿Qué puntos de contacto se pueden establecer? Yo diría que hay 3. Primer punto, creo que los dos países, y esto vale para otros países de América del Sur, se pueden leer desde un diagnóstico central, a la vez estructural y coyuntural, que recupere el peso de la historia. En el caso chileno es el orden elitario, en el caso peruano la sociedad desformada. Segundo punto, esto explica la distinción entre las dos crisis. En Chile es la crisis social que comanda una crisis política, en el Perú son dos crisis profundas paralelas o un solo proceso de producción. Tercer punto, cuando uno lee la literatura, no tanto académica, pero en todo caso en las discusiones colectivas, en los dos países parecería que el centro de la crisis está en la crisis política y no en la crisis social. Cuarto punto, espero haber sido claro, en todo caso convincente para algunos de ustedes, la crisis social me parece que es más significativa que la crisis política, en los dos países. Y el corazón de esta crisis social tiene un epicentro, en lo que voy a designar, sin ninguna imaginación, las clases popular intermediarias. Me explico y dejo la palabra a Hussein y Bernardo. ¿Por qué llamar clases popular intermediarias? ¿Qué quiero designar con esto? América Latina dejó, sin que a veces nos demos cuenta como académicos o como analistas, dejó de ser una sociedad dual. Es decir, el imaginario de la estratificación social dejó de ser dual en América Latina, un polo moderno, un polo marginal. Creo que estamos dejando de ser sociedades de clases medias, consolidadas, emergentes o vulnerables, porque el imaginario se agrietó rápidamente. Apenas hubo un estancamiento en el periodo de los ciclos de las commodities. Me parece que no estamos entrando en una nueva fase de nuevas clases obreras o trabajadoras. Me parece que lo que más caracteriza la estratificación social hoy en América Latina es la aparición de un conjunto muy amplio de clases populares intermediarias. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen un imaginario más popular que imaginario. Están más preocupados por las dificultades del trabajo que por expectativas del consumo. Tienen más inseguridades posicionales y temores de inseguridad que problemas de estatus o de decencia mesocráticas. Tienen una experiencia de fatalismo sin resignación más que juegos de distinciones. Tienen sobre todo una experiencia cada vez más afirmada de una vida dura y de mucha sufocación. O sea, esta clase popular intermediaria es profundamente híbrida entre los viejos sectores populares y las clases medias tradicionales. Son más empoderadas, más instruidas, más consumistas, atravesadas por muchas sensibilidades religiosas, pienso en la teología de la prosperidad pentecostal, más individualizadas que individualistas, con más conciencia de las ayudas e interdependencias personales
que solidaridades colectivas. Si ustedes quieren poner una cifra, tomen la mediana, digo bien la mediana y no el promedio de ingreso en América Latina, y dadas las desigualdades sociales, van a observar que entre el segundo y tercer decil, comenzando desde abajo, hasta el séptimo octavo más arriba, es decir, entre 6 y 7 deciles, tienen márgenes de ingresos relativamente cortos de diferencias. Y esto hace que este grupo social, no todos se juegan los ingresos, no el imaginario, puede formar un grupo. Existen membranas en el interior, pero cada vez más este grupo se constituye, dando una nueva hibridez de la estratificación social popular intermedia. ¿Por qué esto me parece importante? Porque creo que es el grupo social que estuvo detrás de las movilizaciones, del estallido social en Chile en octubre del 19 y del muy corto noviembre peruano del 2020. Este grupo social, y aquí termino con esto, la gran característica es que se nacen de la crisis del ideal del mérito en Chile y el ideal del progreso en el caso peruano. La toma de conciencia muy rápida que todo será más duro, más lento, menos inclusivo de lo que se esperaba. Este grupo popular intermediario, esta clase en formación popular intermediaria, se caracteriza porque ningún gobierno en los últimos 30 años ha sabido interpelarla en el sentido preciso del término. Ni los gobiernos de la ola rosa, ni los gobiernos neoliberales. Esta clase popular intermedia no es pueblo, no es comunidad, no es clase media, no es ciudadanía, no es individualismo, no es gente. Es la extrema dificultad para nombrarlos. Tiene una experiencia en la vida social distinta, una nueva articulación de lo colectivo y lo individual que ningún colector político hoy por hoy logra designar. Me resumo en un minuto. Me parece que para interpretar las crisis sociales y políticas actuales en Chile y Perú, en otros países de América Latina, hay que privilegiar la crisis social por sobre la crisis política, salvando distancias entre países. Y segundo punto, que la crisis social, el epicentro de esta crisis se encuentra cada vez más a nivel de las clases popular intermediarias. Si ustedes creen en la sabiduría del ser de la historia, es necesario o imperativo que esta clase en sí, como experiencia, se convierta en una clase para sí. Pero si ustedes no creen en la necesidad de la teología de la historia, nada permite afirmar que de repente en América Latina se ha entrado un muy largo ciclo de divorcio entre agudas experiencias de crisis social y su no traducción en términos de lenguajes políticos. Muchas gracias por la atención. Danilo, fenomenal, estupendo. Muchísimas gracias por la calidad de tu presentación, lo que no es una sorpresa, y por la puntualidad, yo diría suiza, alemana, con la cual ha manejado el tiempo. Bernardo, arrancas tú y después Hussein. Yo, con el mayor placer, inicio. Al mismo tiempo, debo decir que yo prefería que hubiese 15 minutos de descanso, yo sé que no es posible, para digerir todos esos elementos, ¿no? Lo que sería posible en una reunión física, diría, bueno, muchachos, ahora hay el cafecito. O sea, es lo que más falta en los webinars, el cafecito, que da ese tiempo para respirar y pensar y reflexionar, ¿no? Asentar la información recibida. A pesar de la falta del cafecito, trataré de elaborar más que comentarios, son preguntas, ¿no? que me quedan en la mente después de la brillante presentación de Danilo. Sobre Chile, si pudieses pensar un poco el tema de la Constitución. O sea, en Chile, aparentemente, la respuesta a esta crisis es una nueva Constitución. Algo que ya estaba, inclusive, había sido levantada en el gobierno Bachelet, ¿no? Que terminó, inclusive sería interesante que nos indique por qué la experiencia Bachelet de hacer y que comenzó y se hicieron muchas cosas en ese periodo, terminó fracasando, digamos así, o no avanzando, y que retoma ahora. O sea, ¿hasta dónde esta nueva constitución chilena podrá de alguna forma permitir algún tipo de avance, de solución de conflicto, y la posición de los diversos partidos?
frente a esta reforma constitucional. Porque escuchando a comentaristas chilenos, en general tenemos estos dos grandes diagnósticos que vienen obviamente de visiones diferentes, que no son necesariamente antagónicos. Uno que dice la crisis chilena es la crisis de su gran suceso, y otros dirían la crisis chilena es la crisis de los grandes fracasos a pesar de los sucesos. Pero en última instancia, ahí estamos en el embate, yo diría, político-ideológico, y posiblemente hay verdades en ambas perspectivas, pero lo que es real es que cual sea el diagnóstico del pasado, la cuestión central que se coloca es el futuro, y en el caso chileno se presenta a corto plazo una respuesta que es la respuesta constitucional, que vuelvo a insistir, se hacía necesaria hace mucho tiempo. Recordemos que Chile vivió bajo una constitución impuesta por los militares, a los cuales le fueron colocando diversos parches, diferentes cambios, pero que en algún lugar todavía hacía sentir su peso, ¿no? Entonces, el tema de la constitución como una salida adecuada, eventualmente, o no, al caso chileno, pues sabemos que en otros casos o sea, ¿por qué adecuada al caso chileno? Porque la fuerza de ese Estado unitario que tú has también afirmado, permitiría pensar que una constitución puede tener algún efecto. En cuanto con Perú puedes meterles cuantas constituciones tú quieras, que no va a cambiar mucho las cosas. Ese es el primer comentario. El segundo comentario sobre el Perú. Yo hice mi tesis de doctorado sobre el Perú hace 45 años atrás, y el Perú cambió muchísimo, ¿no? Se transformó brutalmente. Y hay fenómenos nuevos. Primero, un detalle, pero creo que para el público que nos oye sería bueno que expliques un poco mejor, es el concepto de achichamiento. O sea, yo soy uruguayo, y en Uruguay no hay achichamiento pero no sé en mi época. Había la chicha, está la bebida chicha, ¿no? Si vos decís chicha en Uruguay, te referís a la chicha, ¿no? Que es una bebida alcohólica de fermentación de maíz y trigo, no me acuerdo bien cuáles son los productos que se usan. Entonces, este concepto que para ti como buen peruano es obvio, mismo aquí que la mayor parte del público entiende bastante bien el español, creo que sería bueno que lo expliques un poquito. El segundo elemento que más llama la atención del caso peruano, con todas las diferencias y comparaciones que son siempre, no pueden ser forzadas, hay algo de, me parece, de africanización de la sociedad peruana. Obviamente estoy usando África en forma casi vulgar, diría, ¿no? Pero de una cierta imagen. Que en el caso de África, inclusive ha llevado a lo que analistas mencionan failed states, ¿no? Estados fallidos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles las chances que Perú llegue a eso? O si hay una dimensión latinoamericana. Obviamente los estados latinoamericanos, todos ellos, tienen dos siglos de historia que hace que no podamos tan fácilmente transferir experiencias de regiones, ¿no? Ningún estado africano tiene un siglo de historia, creo yo, por lo menos al sur del Sahara, ¿no? En términos de tradición. Entonces, no podemos forzar comparaciones. Pero aparece en el horizonte algo como un estado fallido, que en el caso latinoamericano nunca llega a eso, llega al estado autoritario. Y además porque los estados nacionales, mismo el peruano, creo yo, y me corregís por favor, es un estado nacional. El Perú, con todas sus limitaciones, la bandera peruana, una tradición de nacionalismo peruano, con todos sus problemas, creo que está consolidado.
pero por favor corrígeme. Y el otro punto que quisiera que desarrolles rápidamente, porque me parece importante para el caso brasilero, si bien quisiera indicar al público que Danilo publicó, creo que fue el domingo, en el estado de San Pablo, un artículo que fue retirado del libro sobre el tema de la crisis peruana, centrado en particular en el tema de la corrupción. Si lo pudieses mencionar un poquito más ese tema, porque para un público brasilero es importante el tema de la corrupción como la salida de la crisis de representación. Como la vida política es por definición agónica, conflictiva, y la sociedad siempre busca el enemigo, el culpado, el chivo expiatorio, dependiendo del caso. El tema que la corrupción se transformó en América Latina, en el gran chivo expiatorio en muchos países, por lo menos, o por a dónde se canaliza el problema de la representación, ¿no? Como la política no acepta vacíos, ¿no? Siempre habrán políticos, partidos, quien sea. En países como los nuestros los partidos son débiles en general, son individuos que pasan a representar corrientes de opinión a partir de la capacidad de transformar en un tema, proyectarlo en el imaginario colectivo y canalizar la fuerza de la energía política de la sociedad en torno a ese tema. El caso de la corrupción, que tú lo mencionas muy bien en Chile, pero en Brasil te puedo decir que sí, tomó casi la misma fuerza e importancia con todas las diferencias. Y finalmente el tema de las Fuerzas Armadas. Obviamente cada uno tiene sus fantasmas, si nosotros vivimos en el Brasil. En América Latina muchas veces hay una sociología, creo errada, que decía que las Fuerzas Armadas no participan porque quieren hacerlo, pero las clases medias, sectores, las clases dominantes las llaman. Pienso que es una visión errada. Obviamente que hay una dinámica, pero es una palabra vieja, dialéctica entre demandas sociales y Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas aparecen cuando quieren aparecer. No es suficiente que la sociedad exija que vengan, ¿no? O sea, si las Fuerzas Armadas no quieren, puede decir simplemente ustedes se las arreglen. Y en la historia reciente de América Latina pasó eso varias veces. Crisis políticas agudas, pero las Fuerzas Armadas deciden no intervenir. Ecuador, por ejemplo, y así por delante. ¿A dónde están las Fuerzas Armadas en Perú y Chile en este momento? Voy parando por aquí y excelente, Bernardo. Gracias por la presentación. Excelente. En realidad pediste una otra charla de Danilo por más o menos 1 hora y media. No, estoy bromeando. Excelente pregunta. Hussein. Bueno, muito obrigado, Danilo, pela sua excepcional apresentação, de verdade, e muito sinceramente, uma apresentação que me deixou sem fôlego, pela intensidade de como você caracteriza esse trabalho comparativo. É um trabalho realmente fenomenal, que envolve uma capacidade de análise interdisciplinar que trafega da economia política, a antropologia, a sociologia, com contornos altamente sofisticados. Então, é um trabalho de fundo que, de verdade, me foi não é uma surpresa, mas um imenso prazer de ouvi-lo e conhecer esse trabalho muito marcante no contexto latino-americano, que certamente você poderá fazê-lo aplicando esses mesmos conceitos, estudando outras sociedades, estabelecendo outros paralelismos entre Brasil e Argentina, ou até entre Brasil e Chile, ou entre Brasil e Peru, mais para o futuro. Dito isso, eu queria, na verdade, começar a nem tanto fazer uma exposição ou comentário, senão tentar envelopar ou endereçar os meus questionamentos de forma contextualizada
na seguinte direção. Primeiro que eu gostaria de ouvir mais de você sobre a natureza da organização dos grupos de pressão entre Chile e Peru. A natureza da organização sindical na América Latina, por mais que se pareça similar, ela acabou se assentando em dinâmicas muito diferentes, que deu, em determinados lugares, maior intensidade, uma maior capacidade de impulsão em determinados países do que em outros, e entra-se no caso de Chile e Peru. Segundo ponto, sobre o papel da instituição militar. Eu acho que o Bernardo levantou de forma muito sábia esse ponto, quer dizer, a dinâmica do papel militar no Chile foi um pouco bastante diferente da dinâmica do papel militar no Peru, como você mesmo caracterizou, a partir de uma reforma agrária que foi muito bem delineada pelas Forças Armadas peruanas, coisa que não aconteceu na questão chilena. Terceiro ponto, que para mim é muito caro, porque eu passei mais ou menos uns 12 anos, um pouco mais da minha carreira, transitando entre o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal. Tá? Então, eu acompanhei durante os anos, digamos, final dos anos 90, especialmente na década de 2000, um processo de renovação e modernização, que chamava de reforma do Poder Judiciário e modernização da política de gestão do Poder Judiciário. E hoje se fala também no sentido de reformas constitucionais, ou seja, a gente percebe um processo degradê, né, da reforma do Poder Judiciário, da modernização da gestão, da política de gestão do Poder Judiciário, e aí vamos para as reformas constitucionais. Isso no Brasil, né, Hussein? Só para deixar claro. Não, isso aconteceu em outros países. Não a questão constitucional, mas a reforma e a gestão aconteceu em vários países latino-americanos. Por que eu falo isso? Porque em um dado momento eu me ocupei da função de ser secretário executivo da cúpula judicial da Unasul. Em outro momento, da Secretaria Pro Tempore da cúpula judicial ibero-americana. E o Brasil tinha a presidência pro tempore. Então, eu passei ao largo de quase 4 anos trabalhando essa agenda nesses países. Então, acompanhei todo o processo de reforma no Peru, no Chile, na Costa Rica, na Argentina, e as assimetrias são muito grandes. Então, o papel do Poder Judiciário, nisso que o Bernardo desenha, ele é fundamental, né? Especialmente à medida em que ele traz à baila a questão da crescente informalidade do sistema econômico peruano, né? E também, olhando para o Chile, talvez eu possa te dizer que, em termos de modernização, os 2 países latino-americanos que mais foram bem-sucedidos na reforma da estrutura do seu poder judicial, Costa Rica e Chile. Eu diria que o Chile fez uma reforma realmente muito importante, que pouco se vê uma insegurança jurídica em torno das grandes questões nacionais do país, vis-à-vis Brasil, ou vis-à-vis, talvez, outros países no contexto sul-americano. Quer dizer, o papel do Poder Judiciário no processo, na crise social e política nos 2 países. E, por fim, termino, professor Danilo, levantando um ponto que eu gostaria, se for possível, de traçar talvez um paralelo. Não quero causar um desvio de foco das características ou da compreensão do neoliberalismo assentado no contexto da sociedade chilena, que permeia a dinâmica social, econômica e política, em justa comparação com aquilo que se entende no Brasil de neoliberalismo, né? Quer dizer, talvez se pudesse desenvolver o argumento, eu ficaria muito, muito agradecido, se, claro, achar que tem sentido esse paralelo comparativo. Bom, eu fico por aqui. Apenas no final quero fazer uma constatação, é que o Bernardo não sabe o que é chicha, tá? Se ele bebesse chicha, ele sabia se era de trigo ou era de maíz. Tá bom, Bernardo? Este es una pelea entre borrachos.
Danilo, es un absurdo agregar una pregunta más, pero me permita cometer el absurdo. Yo quisiera eso, un punto, ¿en qué medida está en jaque el orden elitario en Chile? Y te pregunto esto porque sucedió algo muy impresionante, ¿no? La convocación de una asamblea constituyente en la cual mitad de los representantes no son representantes de los partidos, ¿no? Y además, en la cual la representación hombre-mujer estaba definida ex ante como mitad-mitad. ¿No? Entonces quisiera escucharte, pero ojo, me pareció muy sintomático que el quórum establecido para aprobación haya sido 2/3, ¿no? Pero bueno, esta es la pregunta. Tenés ahí un montón de preguntas para contestar y bueno, confío en tu capacidad de síntesis y no te interrumpo más y tome el tiempo que quiera. Mil gracias por las preguntas de los tres. La elaboración siempre es muy difícil intervenir inmediatamente después de una ponencia, así que mil gracias por la construcción intelectual de lo que han formulado. Voy a tratar de tomar los puntos uno tras otro, tratando de no olvidar ninguna, porque todas las preguntas son muy importantes, incluso que hay resonancia entre algunas de ellas. Primer punto, voy a empezar a contarles esto porque responde en parte a algo de Bernardo y lo que sucedió y a la pregunta de Sergio. Primer punto fundamental, la constituyente, hay que entenderlo, un proceso que empezó en 2014, efectivamente. Cuando es el segundo gobierno, Michelle Bachelet, llegó con 3 grandes propuestas. Un cambio de constitución, una reforma educativa y un aumento de impuestos. El problema del orden de la agenda se volvió decisivo. 2011, los estudiantes universitarios en Chile hacen un enorme movimiento pidiendo una reforma educativa por una enseñanza superior gratuita, de calidad y universal. El gobierno de Bachelet llega de alguna manera para responder electoralmente a esa demanda social. Y entonces va a comenzar con la reforma educativa, gratuidad de la enseñanza superior. Ella proponía 70% de familias más modestas en Chile, se votó al 60%, lo que supuso un incremento de la presión fiscal que generó una batalla que bloqueó en mucho todas las posibilidades de transformación que quiso hacer el segundo gobierno de Bachelet, y la Constitución quedó como un proyecto, del cual se hicieron reuniones, cabildos abiertos, pero que nunca logró terminarse. Primer punto, entonces, esta Constitución era algo que existía en la clase política chilena como una preocupación mayor. Primer elemento que tener en cuenta, un intento en el 2014-2018 que no se transformó. Segundo momento, la constituyente. Y aquí viene el lazo con la pregunta de Sergio. El 12 de noviembre del 2019, no se sabe porque no hay comentarios abiertos, pero ascendió mucho en la prensa, comentarios, gente que testimonió, hubo, no digamos un conato, pero un desacato de la parte de las Fuerzas Armadas de imponer el orden en un momento donde el estallido social desbordaba ciertas plazas. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas exigieron seguridades en términos de impunidad jurídica para hacer una represión más dura, lo que se habla en la prensa. Ese momento, el presidente de la República actual, Sebastián Piñera, hizo una locución televisiva que fijó una hoja de ruta, que hizo que los partidos representados en el Parlamento de Chile, en el Congreso, hayan encontrado una salida política pactada, que fue la constituyente. Es decir, que la constituyente fue la traducción política a una demanda social, el estallido, que pedía muchísimas otras cosas. Era la expresión de un estar mal posicional infinitamente enorme, donde todo se ponía en cuestión. El 25 de octubre hubo una marcha de 1.200.000 personas, donde en las calles de Santiago, el acto más importante de ese evento, hubo gente de las clases altas hasta las clases más populares. Es decir, un enorme movimiento transversal y genérico a la sociedad. La Constitución fue la salida política a una gran crisis social. Y aquí aparece la cuestión que Sergio acaba de mencionar, con un cerrojo político, 2/3 para aprobar los artículos. Es decir, casi se puede decir que es la última variante del viejo enclave autoritario que se heredó de la dictadura de Pinochet. Muchos cambios constitucionales en América Latina no se hicieron con ese cerrojo del 2/3.
Entonces, eso hace que los partidos políticos han logrado canalizar, controlar por el momento esa crisis política. Con esta cosa inédita en las cosas chilenas, como lo acaba de decir también Sergio, el número de candidatos independientes ha sido asombroso. Que las personas buscan formas de expresión por fuera de los viejos partidos políticos. Es un momento de tensión. De allí que para muchos analistas la crisis tenda a sobrecentrarse en el aspecto político. Me da la impresión, pero es cuestión de interpretaciones, que la crisis social que vive Chile es más significativa, más profunda, más compleja, porque testimonia de los límites de un modelo de crecimiento. Chile llegó a un nivel de países de ingresos medios, que es casi el tope lo que permite ese modelo de exportación basado al 50% en el cobre. A pesar de los importantes esfuerzos que ha hecho el empresariado chileno para diversificar la producción, Chile tiene que hacer un salto de desarrollo que es extremadamente difícil. En un momento donde hay muy fuertes presiones en la ciudadanía para hacer un estado de bienestar. La pregunta es simple, todos la pueden comprender. Es que un país con $15.000, $16.000 por habitante, por PIB por habitante, puede hacer un estado de bienestar universal inclusivo. Les señalo que Grecia está en 20.000 y España en 34.000. Y entonces no es, y Corea en 30.000. No es seguro que con ese PIB por habitante se pueda hacer eso. Entonces, un cortocircuito y tensiones políticas. Lo primer nivel, la Constitución, y eso es muy importante, fue, y eso es distinto a otros países de América Latina, una solución política a una crisis social. Primer punto fundamental. Segundo punto, el comentario de Bernardo, voy rápido a ese punto. Creo, Bernardo, que la distinción entre el malestar como efecto negativo de la modernización de un país donde hay mucho agobio social, creo que en unos 10 años la respuesta se hizo. El agobio social es más grande que el malestar. Es decir, aparecieron indicadores de una verdadera crisis muy aguda en Chile, más allá de las performances económicas exitosas de modelo neoliberal y el crecimiento. Es decir, que las pensiones que empiezan a pagarse, el sistema de capitalismo, son bajísimas. Personas que cotizaron 35 años reciben formas, pero ridículas, lo cual hace que las clases acomodadas se encuentran que en la jubilación tienen montos realmente muy bajos. El malestar toca a otras capas. Chile es el país con la tasa de endeudamiento y sobreendeudamiento más alto de familias de toda América del Sur. Está más de 45%. Brasil está en 25%, igual que Colombia. Es decir, un agobio, porque el endeudamiento se volvió una extensión salarial en muchos grupos sociales. Chile se encuentra con una mediana de ingresos muy, muy bajas. Es decir, que el número de personas, uno toma el salario mínimo, toma la mediana de ingresos, estás teniendo una cantidad asombrosa de personas que ganan extremadamente pocos, de un país que es caro en términos de niveles de vida comparados. Chile se encuentra hoy en día con el sistema educativo de los más caros del mundo en términos de poder adquisitivo de las familias. Y podría continuar desglosando las cosas. Entonces hay un éxito económico innegable del modelo económico de crecimiento sostenido y al mismo tiempo una experiencia de agobio familiar que creo yo que ha hecho transitar a este país a otro problema. El estallido social fue eso. Y de alguna manera este malestar, este agobio generalizado en la población está haciendo que se salga de los pactos que se estableció la élite política como respuesta al estallido social. Esa es la situación chilena. Insisto, me da la impresión que el momento que hoy hablamos, hay una aguda crisis social, tal vez más aguda de lo que se diagnostica a veces, o una crisis política controlada por el mundo. En el caso de la situación, en el caso del Perú, Bernardo, la chicha, para tomar la comentario de José, la chicha en el Perú es fermentación de maíz. Y puede ser la chicha de maíz blanco o maíz morado, y por eso la chicha tiene un color específico. Eso es una detalle culinaria. Lo de la chicha es muy importante. Y es un fenómeno único en América del Sur. Voy a hacerlo comparando Perú con Bolivia y Ecuador. Perú es un país andino, en donde en Bolivia, tomemos las cifras étnicas que son complicadas en los censos nacionales. Bolivia tiene por lo menos 60-65% de la población que se enuncia indígena en los censos, el 25% en Ecuador, depende cómo se hace la pregunta, en el Perú va del 15 al 25%. Esto hace que en el Perú los indígenas, que fueron mayoritarios durante mucho tiempo, no lo son más étnicamente hablando. Y aún más importante, en el Perú el año 40, Bernardo, 1940, era un país andino, que vivía en los Andes casi 60% del Perú. Hoy en día el Perú, más del 50% es costeño.
Y esto es un cambio brutal. Es decir, que un país que fue milenariamente andino es hoy en día demográficamente, masivamente costeño. Este cambio hace que la ciudad de Lima, que regrupa un tercio de los peruanos y 40% del PIB, tenga un impacto impactante entre el resto del país. ¿Qué sucedió en Lima? La llegada del 40-70 del indígena a las periferias de la ciudad, las barriadas en la época, pueblos jóvenes, después conos hoy en día, creó una identidad étnica nueva, el cholo, despectivo, peyorativo, que lentamente dio origen a una afirmación étnica distinta. Lo que se produjo detrás del cholo, fenómeno español de los 60-70, es la aparición de una cultura estilo chicha, es toda otra cosa. ¿Qué es la chicha? Es aprovechándose o coincidiendo con el hundimiento radical de la vieja cultura criolla oligárquica peruana, los productores peruanos conocidos mundialmente, esta cultura implosionó. Y en su lugar no se impuso el huayno andino, se impuso una música popular urbana, chicha, fusión de reggaetón y de músicas andinas, en donde la juventud popular empezó a afirmarse como un actor distinto de la ciudad. Ese estilo chicha tuvo que ser necesariamente, como es en el caso peruano, achorado, que no es el jeitinho o el malandro brasileño. Es una afirmación mucho más agresiva, de hostilidad de los de abajo, que tampoco es el tono plebeyo de los argentinos. Es una cosa que toma y juega, de afirmación por el desborde, que transformó radicalmente las costumbres, y que hizo que la cultura chicha se haya convertido en una manera de ser y de hacer, de caminar, de risotadas, de humor, de culturas, de desprejuicio por lo estético, donde cada cual se afirma y va a marcar en profundidad la substancia. Ese fenómeno chicha es único con respecto, o diferente con respecto a Bolivia u Ecuador. En Bolivia o Ecuador, los grupos indígenas se afirmaron desde una dimensión étnica, a través del cambio de la identidad nacional en caso de bolivianos, a través del grupo de presión en el caso de Ecuador. En el Perú no se dio eso. Es el gran asombro de los estudios antropológicos hace 30 años. ¿Por qué los indígenas en el Perú no se organizan como grupo político? Yo creo que la respuesta está en el Perú, en el caso de Lima. Lima es una ciudad costeña, muy agresiva, a diferencia de Quito, de La Paz, que son andinas, en donde cuando el cholo llegó en los años 70, rápidamente dejó de usar su vestimenta andina, adoptó vestimentas urbanas, y en donde las nuevas generaciones se afirmaron como grandes actores de la ciudad. Los cholos, chicha, se ha convertido, incluso en la época de Sendero Luminoso, lo que impidió la penetración de los grupos de guerrillas, terroristas, violencia armada, en los zonos, las zonas periféricas de la ciudad. El cholo chicha es lo que constituye la columna vertebral del Perú hoy en día. Aquí viene lo que hiciste, Bernardo, que es muy justo. Eso hace que en el caso peruano, la construcción de la nación nunca se pudo hacer desde el Estado, que siempre fue débil, cortado, porque la élite blanca no podía hablarle a un país masivamente indígena. Los que han construido la nación ha sido desde abajo las migraciones andinas en Lima, que le han dado por la primera vez una dimensión nacional al castellano y que han transformado profundamente las maneras de ser y de hacer. Esto hace que el achichamiento se haya convertido en un rasgo compartido, a pesar de la denostación que tiene en la propia sociedad peruana, y eso hace un caso único, insisto, dentro de otros países andinos. La pregunta muy importante, difícil sobre la africanización. Creo que diste tú mismo la respuesta, Bernardo. Los estados africanos, creo que los trabajos de sociología política, antropología política, son estados fallidos. El estado peruano es un estado que a pesar de su debilidad se constituyó y conoció un colapso que abrió la desformalización. No es exactamente lo mismo. Estamos de acuerdo. Las capacidades de poder infraestructural del estado peruano han sido particularmente débiles, de las más débiles en América del Sur, tal vez con el caso colombiano. Pero en Colombia, el estado central débil fue de alguna manera matizado por élites regionales muy fuertes. En el Perú no existió eso. Y entonces siempre hubo un aparato administrativo peruano extremadamente endeble, con un ejército, paso a la otra pregunta, Bernardo, que siempre fue una columna vertebral. Se mostró en la capacidad que tuvo incluso el ejército en el Perú, de alguna manera, de enfrentar los actos de violencia armada de Sendero Luminoso en los años 80. A la diferencia que sucedió, por ejemplo, en el caso colombiano, donde ha sido mucho más difícil la capacidad del ejército colombiano a imponerse en la lucha contra la guerrilla y el narco. Ahora bien, esta situación particular del Perú, en donde el Estado es tan débil, donde tiene tan poca capacidad de penetración de la estructura social, se agravó muchísimo en los últimos 30 años en un Estado que se enriqueció mucho. Esta fue la gran paradoja. El Estado central peruano es rico, manda dinero a las regiones que no tienen capacidad de gasto. Han entendido bien.
el Perú tiene dinero todos los años presupuestarios que no se gasta, porque no hay manera de gastarlo, porque el Estado no tiene capacidad operativa de meter gastos en la necesidad. Y esto lleva a la pregunta sobre la cuestión de las Fuerzas Armadas, Bernardo. Es que alguien la está llamando, sí, la élite, pero no la está llamando. Por el momento no te puedo decir que hay muchos voluntades del ejército peruano, como que se puede leer en la prensa, de dar el golpe de Estado. Pero cada vez más hay generales retirados que ingresan en el espacio político. Por el momento, la institución armada no da signos muy claros de querer intervenir. La agudización de la crisis política en el Perú puede evidentemente dar paso a un retroceso democrático. Lo que a mí me hubiese parecido a mí muy poco probable todavía algunos años, hoy en día empieza a ser algo posible dentro del registro del caso peruano. Por supuesto, todo el mundo sabe que eso sería la peor solución a la crisis actual de la sociedad peruana, pero empieza a ser una de las posibles y de repente aparecen nuevas tentaciones dentro de algunos. La corrupción, para terminar, Bernardo, es muy importante ese tema. Yo creo que tienes razón, en Brasil también es algo que ha capturado la agenda política, pero el caso de la corrupción en el Perú ha sido un poco distinto. Nació en la época de Fujimori. En Perú siempre ha habido corrupción desde siempre, como en tantos países del mundo, no solamente de América del Sur. Pero con Fujimori pasó otras cosas. El mismo presidente de la República, Fujimori, con su sucesor Montesinos, utilizó las armas políticas para generar una corrupción sistémica dantesca, con formas de oposición política que desbordaron todas las formas. Y sobre todo con un cinismo público, esto es lo nuevo, radicalmente distinto. De alguna manera coincidió este proceso de achichamiento popular desde abajo con ese presidente chicha que fue Fujimori, que se reía de las reglas y que se burlaba de los acuerdos normativos. Eso hizo que el Perú vive desde hace 25 años en un fenómeno de agobio moral, en donde la sociedad no sabe y no termina de oscilar entre el llamado a las instituciones por un lado y el llamado al héroe moral que va a encarnar esas salidas. Entre estas dos soluciones el Perú oscila sin salida. Cuando se espera el héroe moral, porque Brasil ha tenido experiencia reciente del mismo tipo, se descubre que la carne humana es lo que es y que son tan inmorales o tan corruptibles como los otros. Y cuando se piensa en las instituciones, se percibe que las reglas existen, pero que no funcionan. Y esto genera una cuestión tremenda, en donde desgraciadamente, en el caso peruano, existe cada vez más una lectura moral de la crisis política. Y que dice crisis moral con el riesgo de que esa crisis se exprese en el término de pureza moral, y eso evidentemente puede llegar a riesgos de tensiones sociales. Entonces, los dos países son muy diferentes, las dos cosas son distintas. En el caso peruano, achichamiento, rol posible de Fuerzas Armadas, corrupción, da un sentimiento común realmente de una sociedad que no logra salir de su atolladero y que sobre todo las tres respuestas que tiene ante ese malestar, la mano dura, la formalización económica o la corrupción moral, no resuelven los problemas que están viendo. A las preguntas perdón por ser un poco largo, pero han hecho tantas preguntas que es imposible. No te preocupes, no te preocupes. A las preguntas de Hussein, preguntas difíciles e importantes, las cuatro. La primera pregunta, Hussein, que entiendo por los sindicatos de los dos lados, primero Chile, después el Perú. Los sindicatos de patronos en Chile siempre han sido extremadamente organizados, de manera formal e informal. Es decir, que el orden militario en Chile hace que exista una capacidad de mediación de la élite, tanto a nivel de partidos políticos del siglo XIX hasta hoy en día, que es absolutamente muy fuerte. Es asombroso cuando uno viene de otro país de América del Sur, ver hasta qué punto los partidos políticos chilenos son orgánicos, es decir, representan los intereses de un grupo social. Son los portavoces políticos de esos intereses que los aplican el marco del juego político y las asimetrías de poder. ¿Cómo te puedo decir? Lo que es el funcionamiento normal resulta anómalo en América Latina, pero visto de otras partes del mundo es asombrosa esa capacidad de organización que tiene. Para que me entiendan bien lo que eso quiere decir, el orden militario impuso que la totalidad de partidos de derecha en Chile, que va desde partidos de derecha dura hasta partidos muy centro-derecha progresistas, tengan una sola lista. Es decir, todos ellos juntos para llegar a tener ese tercio que permitirá regular el acuerdo constitucional. Eso es una prueba evidente, fáctica, evidente, clara, simple, desde qué punto el partido político representan a una clase dirigente. En el Perú es exactamente lo opuesto. Es decir, que la capacidad de presión política de la élite peruana sobre los partidos políticos es casi nula. Lo que sucede en el Perú desde Fujimori en el 90 es que gane quien gane las elecciones, los poderes fácticos intentan, entre comillas, comprar.
se asocian con él. Y dada la debilidad congénita de los grupos políticos, el presidente de turno acepta ser cooptado, de alguna manera, con cohecho, sin cohecho, por esas fuerzas políticas. Creo que nada muestra mejor, Hussein, esta debilidad absoluta de la élite peruana a gobernar los políticos que lo que pasó en el 2016, cuando dos partidos políticos de derecha gobernaron. Uno, el expresidente Kuczynski, representante de los grandes grupos empresariales asociados con capitales internacionales, y otro lado, la hija de Fujimori, Keiko Fujimori. Dos partidos políticos de derecha que tenían que entenderse. El encono político, las razones de la propia dinámica política, impidieron un acuerdo que era, desde el punto de vista de los intereses económicos de la élite, una evidencia absoluta. Entre paréntesis, el expresidente Kuczynski nunca entendió esa capacidad política de encono de Keiko Fujimori en no aceptar un acuerdo elitario. Los sindicatos, iremos rápido, Hussein, es muy simple. Chile era un país con fuerte tradición sindical, incluso por una presencia minera y antes en el salitre, que se ha sido desmantelada muy duramente bajo el gobierno militar, que se ha recompuesto muy poco y que nunca fue una preocupación de la concertación, ni de gobiernos posteriores, de organizar la movilización social. Esa es una gran diferencia con otros gobiernos de América Latina, pienso en la Ola Rosa, en parte Brasil, que es el más ambiguo, pero mucho más distinto con respecto a Argentina, Bolivia, o Ecuador, Venezuela, donde hubo voluntad de movilización política. Entonces los sindicatos son débiles en Chile, sin llegar a tener la debilidad que tienen en el Perú, donde prácticamente han dejado de existir. Cuando tienes una mano de obra que 3/4 es informal, cuando tienes tan pocas capacidades de presión, los sindicatos hoy en día no son un grupo de presión en el caso peruano. Hay muchas ONG, hay muchas asociaciones, hay más movimientos en las comunidades rurales que en el ámbito urbano. Y en el caso peruano, los grandes conflictos de los últimos 30 años son entre intereses mineros y entre intereses campesinos. Entonces, primer punto, los pesos son radicalmente distintos, tanto las élites como los sindicatos. Segunda pregunta, las acciones militares. Pregunta difícil, porque en el caso chileno, cuando se termina la dictadura militar en el año 90, Pinochet pone una serie de cerrojos, de enclaves autoritarios, que han ido lentamente sacando. Pero el ejército sigue teniendo una presencia. Lo último, por ejemplo, es una parte de las exportaciones del cobre directamente a su fruto casi autónomo de las Fuerzas Armadas. Eso ha sido retirado. Pero el peso de las Fuerzas Armadas como institución en la historia chilena, incluso en la constitución de la identidad nacional chilena, dada su pasado bélico, es muy distinta a lo que sucede en otros países latinoamericanos y en todo caso en el caso peruano, en donde curiosamente el Estado ha sido, junto con el clero en un momento dado, las únicas dos grandes organizaciones nacionales, pero que en el último periodo, salvo a través de individualidades que perlan y que tienen impacto político, no tiene una presencia masiva como institución en la institución, en el caso peruano. Gran diferencia, entonces, para decir un término, Hussein, en Chile la institución armada que opera, controla, influye, y en el caso peruano son más bien personalidades generales, como todo en la desformidad peruana, que inciden, participan en ciertos temas. La tercera pregunta del Poder Judicial es muy importante como pregunta. No tengo en absoluto los conocimientos que tienes, Hussein, pero te voy a decir esta cosa simple. En los dos países, como en los otros países de América Latina, el activismo de los jueces crea problemas. Y aquí sí viene el choque entre el activismo de los jueces, en el caso peruano y en el caso chileno. En el caso chileno, el activismo de los jueces se estrella contra un orden elitario que no está acostumbrado a tener fiscalizaciones judiciales. Y a pesar de la relativa modestia comparada a otros países de América del Sur, del activismo de los jueces, el malestar en la élite es muy grande. Y cuando uno observa desde el 2005 hasta hoy en día, los casos de corrupción que aparecen en Chile son muy significativos, con montos muy importantes. Involucran a muchos individuos, organizaciones y grupos. Pero dada la imagen, la práctica de la institucionalidad en Chile, eso no conmueve la imagen del país menos corrupto de América Latina. En todo caso, el activismo judicial, cualquiera que sea el funcionamiento, la modernización del Poder Judicial, está teniendo efectos muy grandes en Chile. Con una variante, con respecto a América del Sur, el lawfare en Chile está controlado por el momento. Es decir, que la utilización por la élite del juego político como arma, instrumento de la pugna política es relativamente controlada. Y también el orden elitario impone ciertos cotos a los excesos individuales. El caso peruano es diferente.
caso peruano, el activismo judicial se despliega una sociedad desformalizada y los jueces se han convertido en grandes actores mediático-políticos de la sociedad. En la ausencia de actores sociales es tal que en el Perú tiene la impresión que cuando tú lees la prensa o la sigues la situación peruana actual, que la vida política se ha desplazado a la Corte de Justicia. No en el sentido de Estados Unidos, donde una parte de las decisiones pasan por la Corte Suprema, sino simplemente que se ha desplazado en una especie de show mediático político, donde se abusa de manera asombrosa. A mí me impacta que se hable menos de lo que debería ser en el Perú de las prisiones preventivas, que haya personas que pueden 3 años de prisión preventiva sin juicios morales al final, que salen, que siguen siendo un poder judicial que nunca logra zanjar cuestiones judiciales, en breve, actores individuales, una vez más, no controlados, no contenidos por las formas, y que forman parte del problema. Para muchos peruanos la solución tiene que ser judicial contra la corrupción. Es obvio que el Poder Judicial forma parte del problema que hoy en día viene el Perú con la corrupción y la lucha. Y la última pregunta muy simple del neoliberalismo, que es compleja. Creo que en Chile hay una especificidad con respecto al otro país de América Latina y también en el caso de Brasil. En Chile el neoliberalismo se asoció a una fase represiva. Fue un golpe de Estado cruento contra la experiencia de la Unidad Popular. Y el proyecto militar era desmovilizar durablemente a la sociedad. Lo logró durante ciertos lustros, lentamente la vida social retomó su camino. De allí la importancia en Chile, hemos perdido el miedo en los sectores sociales. Segundo punto, y esto es específico al caso chileno, muy diferente al caso brasileño. El neoliberalismo chileno tuvo una ideología propia, elaborada por Jaime Guzmán, conservadora. Coincide en Estados Unidos en el año 79-80, igual en Inglaterra, donde hubo un momento de alianza entre neoliberales y conservadores, que duró cierto tiempo, y que después, se llama la fusión, si no me equivoco el término político en las ciencias políticas, después se separaron. Y el neoliberalismo, como esta vez política económica, revolución del capitalismo, se asoció más bien a un liberalismo cultural. Esa fase en Chile duró mucho tiempo. Y entonces el neoliberalismo se afirmó un proyecto conservador, donde se articulaba la familia, la iglesia y el mercado. Esa articulación la hizo Guzmán, fue única en el caso latinoamericano. Eso se derrumbó, porque de alguna manera desde el año 90 progresivamente el neoliberalismo chileno económico se asoció con un liberalismo cultural. Hoy en día en América Latina vuelven a aparecer intentos de asociar neoliberalismo y conservadurismo moral. En Chile hay un candidato de derecha que quiere reactivar esa alianza. Pero eso fue específico dentro del liberalismo de América Latina, mucho más pragmático en otros países del neoliberalismo que lo que fue ideológico. El tercer lugar fue la economía, en donde en Chile se aplicaron las mismas medidas que más o menos aplicó el liberalismo en todas partes, y que cualquiera que haya sido el color de los gobiernos políticos en América Latina, más o menos todos coincidieron, como la época keynesiana, en grandes principios macroeconómicos. Y el cuarto, y aquí viene el otro debate, distinto en Chile, el resto de América del Sur, y creo que en Brasil también, la cuestión del sujeto neoliberal. Los chilenos creen que las instituciones neoliberales fabricaron un auténtico sujeto neoliberal, un self-emprendedor de sí mismo. Me parece a mí que es un exceso de interpretación. Lo que ha habido en Chile es una careta ideológica a esa experiencia de buscavidas de tantos sectores populares en América Latina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este neoliberalismo chileno y el resto de los países de América Latina? Que el neoliberalismo en Chile tuvo una dimensión ideológica, conservadora e institucional infinitamente más dura. Y nunca lo olvides, que llegó con un golpe de Estado absolutamente cruento, que puso final a la primera experiencia socialista democrática en este continente. Entonces, toda la simbología, regreso a la primera pregunta de Bernardo, la Constitución se juega en eso. Es decir, hasta qué punto un país que transitó hacia la democracia puede seguir viviendo con la Constitución, que es una herencia del año 80 de la dictadura. Perdón por haber sido un poco largo, pero es la culpa de Hussein y de Bernardo y de Sergio. Maravilla, ¿no? Danilo, Excelente. Danilo, bueno, es realmente es una experiencia escucharte. La verdad es que es una experiencia escucharte, ¿no? Y tuvimos aquí una mañana, yo diría gloriosa, ¿no? Y ahora hay que absorber todo esto, ¿no? Y entonces, al final, basta con decirte pero muchas gracias a ustedes, de verdad. gracias a ustedes. Es un gusto verte, bueno, con tu brillantismo y en buena salud. Cuídate, precisamos mucho de ti, ¿no? Y mantengámonos en contacto. Gracias, Gracias Bernardo, gracias, Hussein.
Obrigado a todos, obrigado a todas. Um forte abraço. Danilo. Abraços a todos. Grande abraço, Danilo. Prazer. Tchau, graças. Tchau. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço você, foi ótimo. Um abração.